Ya está. Hola, muy buenas tardes con todos los amigos y amigas de la Casa de la Literatura Peruana, todos los usuarios, usuarias de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Chumbile. Estoy aquí presentándole justamente un ciclo más de nuestro ciclo de charlas virtuales Conoce bibliotecas y recursos pedagógicos digitales para el fomento e investigación de la lectura. Una serie de charlas que hemos venido realizando cada viernes de este mes, justamente para conocer cada vez más recursos digitales y herramientas que puedan servirnos, sobre todo para docentes, mediadores de la lectura y todas personas interesadas en esta grandiosa actividad de fomentar la lectura. Justamente la idea ha sido poder brindarles todas las herramientas a través de diversas webs institucionales. El pasado viernes lo estuvimos haciendo, conociendo la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación, gracias a la compañía de Frank Villegas, que nos estuvo compartiendo esa información. Y el día de hoy vamos a conocer una biblioteca que tiene una muy buena repercusión a nivel latinoamericano y que vamos a hoy día a conocer mucho más a fondo, así como las estrategias que han venido utilizando y que podemos también replicar y compartir en esta parte del continente. Me refiero pues a la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación de Argentina. Para esta ocasión nos va a acompañar justamente su director, que va a ser aquí presentado por la bibliotecóloga Liliana Polo. Adelante, Liliana, y muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto de reencontrarme con los usuarios y que estén presentes maestros, sobre todo porque va a ser un tema de interés para ellos. La Casa de la Literatura, como Centro Cultural del Ministerio de Educación, cumple una función muy importante, no solo con respecto a la investigación y a la promoción de la literatura, sino también en la formación de los docentes. En este caso está con nosotros, como lo mencionó Antonio, Fernando Ariel López. Fernando Ariel López es el actual director de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación. Es licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información con orientación en Tecnología de la Información de la Universidad UBA en Argentina. Está en proceso del TFM de la maestría en Bibliotecas y Servicios de Información Digital por la Universidad Carlos III de España. Asimismo, Fernando es cofundador de la comunidad de conocimiento colaborativo Aprender 3C Latinoamérica, es coordinador de la Comisión de Ciencia Abierta de América en Latinoamérica e integrante del grupo CLACSO, Bienes Comunes de la Naturaleza y el Conocimiento. Además, es docente y capacitador en diversas instituciones de la región. Desde el 2008 trabaja y participa por el acceso abierto al conocimiento científico, gestión de datos de investigación, educación abierta, gobierno abierto, innovación abierta y hackativismo cívico, que involucran la apertura, normalización, exposición, uso y reuso de datos gubernamentales y de investigación. Además, participa en espacios colaborativos para empoderar al colectivo bibliotecario argentino y latinoamericano, posicionar a las bibliotecas e impactar en la política pública a través del APGRA, Resiaria, Infotecarios, Aprender, 3C, Bibliotecarios al Senado, entre otras instituciones. Pues damos la bienvenida, Fernando. Efectivamente, la Biblioteca Nacional, como un gran repositorio de libros, documentos y recursos didácticos a disposición libre del ciudadano, no solo argentino, también está a disposición del mundo. Y queremos también conocer cómo han estado trabajando, ¿no?, en este tiempo de pandemia, cuáles son las estrategias que tienen. Obviamente detrás de esto hay una visión, hay una trayectoria, hay un programa, hay perspectivas, hay procesos de mejora de virtualización. Todo supuestamente al servicio del estudiante, docente, bibliotecario del Sistema Nacional Argentino. Entonces, íntimamente la Biblioteca Nacional Argentina tiene una amplia relación con la educación de los argentinos y también creo que tiene una relación con el Plan Nacional
de lectura de Argentina. En ese sentido, te damos el pase para poder conocer cuáles son esas estrategias que ustedes están trabajando ahora en este contexto. Muchísimas gracias, Liliana y Antonio, por esta oportunidad. Es un orgullo y un honor poder estar acompañándolos y esta invitación de la Casa de la Literatura Peruana. La verdad que, sin lugar a dudas, para nuestra institución es un gran placer. Bueno, les paso a contar un poco sobre la Biblioteca Nacional de Maestros. Justamente, si les parece, les comparto la pantalla, una presentación que preparamos para poder hacer un poco más llevadera la presentación. Cualquier cosa nos van avisando y diciendo, o van haciendo las preguntas y después al final entiendo que nos la van a pasar. A ver ahí. Confírmenme si... Ahí está. Sí, si se ve, bien. Perfecto. Bueno, justamente la Biblioteca Nacional de Maestros, estamos cumpliendo este año tan especial, tan raro, tan incierto y tan exigente también en varios sentidos. En este año de pandemia, la biblioteca está cumpliendo 150 años. Se creó en 1870 como un despacho de libros y de biblioteca. Se fundó digamos, con su primera función fue poder empezar a almacenar lo que iba produciendo el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y también era una oficina de despacho y de canje de publicaciones del propio ministerio. Con el correr de los años, esta mirada fue evolucionando, sin lugar a dudas. Y en este sentido, esperen que ahora me agarra la duda, discúlpenme un segundito, porque no estoy viendo bueno, desapareció el segundo slide, no hay problema, acá está. La Biblioteca Nacional de Maestros, como les decía, se fundó hace 150 años y con el correr de los años fue mutando, fue evolucionando sus funciones, su alcance, muchas veces a partir de la evolución de las ideas pedagógicas de Argentina, y la biblioteca como parte del Ministerio de Educación fue adaptándose, fue mutando y fue inclusive algunas veces adelantándose a algunas ideas y algunas leyes a nivel nacional, como la ley 1420, que es la ley de educación común en Argentina, que es una de las leyes de 1920 muy importantes para nuestro país y para la educación. Y en ese sentido, en esa ley concretamente, perdón, la ley es yo dije 1920, no, la ley 1420 es de 1884, discúlpenme, y concretamente ahí lo que se planteaba y empezó a funcionar esta oficina de despacho de libros es como una biblioteca pedagógica, que tenía que poder brindar servicio a los docentes y a los estudiantes del sistema educativo argentino. En ese sentido, la Biblioteca Nacional de Maestros posee en este momento cerca de 300.000 recursos de información, tanto en papel como en digital, y todos esos materiales están disponibles para estudiantes, para docentes, para los bibliotecarios de todos los niveles educativos, para investigadores, tanto del mundo del ámbito académico como científico, para los funcionarios del propio ministerio y para la ciudadanía en general. Tiene a su cargo la construcción, además de la construcción, la evaluación y el seguimiento y la coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa en Argentina, que ahora a continuación les comento un detallecito más.
Como les mencionaba antes, es una biblioteca pública, tenemos una gran sala pública con una sala y una colección especial destinada a literatura infanto-juvenil, con un mobiliario que lo acompaña, obviamente en estos tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio, no están disponibles para el ingreso del público todavía, pero bueno, estamos trabajando también en los protocolos para si antes de fin de año se vuelve a abrir la sala, poder tener los protocolos de bioseguridad necesarios para poder hacer un uso de la biblioteca y de sobre todo esta parte de la sala pública con los mayores cuidados del caso. Por otro lado, como les mencionaba antes, también es una biblioteca pedagógica. Hoy día sigue sus funciones y tiene sus fondos y sus servicios que acompañan para poder brindar un servicio de calidad dirigido a estudiantes, docentes y bibliotecarios, inclusive supervisores, autoridades y directivos de todos los niveles educativos. Hay material, manuales y distintos tipos de obras, de libros de literatura, de pedagogía, de didáctica, de gestión educativa y los manuales y los textos que se utilizan, tanto para nivel inicial, primario y secundario, y también para los profesorados de formación docente. Por otro lado, por su misma función ya hace 150 años, tiene la custodia, la organización, la descripción, la preservación y la puesta a disposición del público, tanto de manera presencial como también gran parte de ese material de manera digital o virtual, de las fuentes, esos primeros textos o toda la producción del ministerio que fue acompañando desde 1870 a esta parte, todo lo que va produciendo el Ministerio de Educación, tanto en términos de legislación como en términos de producción destinada a estudiantes, destinada a docentes, así que en ese sentido es una biblioteca especializada en historia de la educación argentina. Tenemos una sala particular que es la sala americana, destinado a investigadores o sea, ahora por el aislamiento no, pero solemos recibir muchas consultas, es un lugar y una cita ineludible para cualquier investigador, tanto nacional como internacional, en la búsqueda de fuentes de historia de la educación argentina, latinoamericana y les diría también mundial. En esa misma sala o en esa misma colección, además, tenemos archivos y bibliotecas personales de grandes pensadores, de grandes pensadoras y educadores de Argentina. Están sus archivos y muchas de sus bibliotecas personales. También esos fondos están ahí en la sala americana. Y en términos de literatura, porque también hay algunos archivos y fondos y bibliotecas personales, podríamos mencionar y destacar la biblioteca personal de Alejandra Pizarnik, esta poetisa tan importante y tan relevante para la literatura argentina, por lo menos. Así que en ese sentido, todo eso está a disposición en la sala americana. Después, por otro lado, es una biblioteca gubernamental donde tiene que atender a los equipos técnicos y a los funcionarios del propio ministerio para su tarea de gestión y su tarea de gestión educativa y de creación de distintos tipos de políticas educativas. Ahí también esa tarea y ese rol es muy importante y necesario. Y por último, la coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. Hace aproximadamente de fines de los 90, principios del 2000, a partir de 4 programas federales, la Biblioteca Nacional de Maestros empezó a partir del programa VERA, que es Bibliotecas Escolares de la República Argentina, a generar políticas
públicas destinadas a ese tipo de unidades de información, las bibliotecas escolares. Empezó a generar un software para automatizar bibliotecas escolares, empezó a generar acciones de capacitación, tanto en catalogación como en clasificación, como en promoción de la lectura, de la escritura, de la oralidad, en servicios digitales, cultura digital, redes sociales, cuestiones de calidad para los servicios y para planeamiento y planificación de servicios y de las mismas bibliotecas. Y a partir de ahí, de esos programas federales, después también está el SNIE, que es el Sistema Nacional de Biblioteca, el Sistema Nacional de Información Educativa, perdón, que se apoya en los centros de documentación de nuestras distintas provincias, en el caso de Argentina, y también está la red de bibliotecas pedagógicas y un programa que empezó como un programa piloto, el programa de archivos y museos escolares. En ese sentido, tiene su función y su rol central la biblioteca como coordinación. Estamos trabajando en ese sentido tanto en el desarrollo de infraestructuras de información como en la disponibilización de contenido digital, que ahora a continuación les paso a compartir, y también en capacitación, en formación y en distribución de recursos tanto de libros como de tecnológicos, y bueno, y en principio, y también en términos de personal o de capacitación y de trabajos más legislativos dentro de cada jurisdicción. En este sentido, y sobre todo por la charla como nos pidieron, y sobre todo para destacar y mostrar, la biblioteca digital de la BNM, que ahí pueden entrar en el catálogo, es BNM/catálogos, en este momento cuenta con más de 40.000 recursos digitales a disposición, libres y gratuitos, con sus licencias, con sus respectivas licencias Creative Commons, que definen las posibilidades de uso, las condiciones de uso y de reuso de ese material, donde estos 40.000 recursos están organizados por distintos tipos de colecciones e incluyen material que va produciendo el mismo ministerio, dirigido a estudiantes, a docentes y a bibliotecarios de todos los niveles educativos, como les vengo diciendo, y también hay gran parte de obras, tanto literarias como inclusive pedagógicas, que por un lado ya son obras de dominio público, es decir, que pasaron, en el caso de Argentina, 70 años después de la muerte del autor, lo cual esa obra, al entrar en dominio público, es posible digitalizarla y ponerla a disposición de nuestra comunidad, sin infringir ningún tipo de ley de propiedad intelectual. Y por otro lado, hay materiales que fueron producidos tanto por el ministerio como por otras instituciones que tienen algún tipo de licencia de uso abierto, entonces en ese sentido es que también está a disposición. Para mostrarles un poco la biblioteca, voy a intentar ir entre la presentación y la página web, por las dudas tengo igual las capturas del caso, lo único que les voy a pedir es si me confirman que están viendo nuestro catálogo, solamente esa confirmación para quedarme tranquilos. Y acá, obviamente, cuando se decretó el aislamiento, lo que salimos a trabajar fuertemente es lo mismo que el resto de las bibliotecas del país, e inclusive ustedes mismos, hemos salido a brindar nuestros servicios a través de nuestras ventanillas digitales, ¿no? Por un lado, como pueden ver acá, tenemos una ventanilla para atención de referencia virtual o digital, que está atendido por los bibliotecarios, bibliotecarias y responsables del servicio de atención al público en el mismo horario de atención de la biblioteca, en el tradicional horario de atención al público,
hay una persona, no un bot, no un bot, un robot, sino hay una persona, un profesional del equipo de la biblioteca que está respondiendo cualquier consulta, cualquier pedido de información o de orientación en ese sentido. Eso por un lado. Después, por otro lado, hubo todo un trabajo relacionado a la estrategia en redes sociales, donde diariamente el área tanto de servicios y sobre todo el área de comunicación y de información de la biblioteca va haciendo todo un proceso de curaduría y de selección de distintos materiales de esta biblioteca digital, de estos 40.000 recursos digitales que les mencioné, donde van compartiendo con nuestra comunidad. Y la verdad que los números del impacto y del uso y de la descarga que está teniendo tanto nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web y nuestra biblioteca digital, los números por suerte son muy buenos, son muy auspiciosos y han crecido mucho desde marzo a esta parte. Volviendo a cómo tenemos organizadas las colecciones, fíjense, y esto sí, por eso me había introducido por ahí, hicimos a partir de marzo toda una reconversión de la forma en la que estaba organizada esas colecciones y en la forma en la que estaba visible y se podía navegar, intentando facilitar esta tarea y hacerla inclusive más visual y accesible. Así que, nada, acá tienen para acceder y consultar a las colecciones para docentes, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, después de las distintas modalidades, educación permanente de adultos, educación rural, educación artista, bilingüe, educación especial, digamos, acá van entrando, por ejemplo, y les va trayendo los distintos materiales y resultados. En ese sentido, además de las colecciones dirigidas a los docentes, yo después voy a hacer alguna búsqueda y les voy a mostrar bien cómo llegar al material tanto en papel como digital. Acá tenemos una gran cajita de búsqueda, que también a continuación les explico cómo utilizarlo. Y después, por el otro lado, tenemos algunas colecciones también con todo un proceso, no solamente de la catalogación tradicional, sino todo un proceso de curación y de puesta y de organización de este recorrido para poder facilitar la navegabilidad y el acceso a estas colecciones. Tenemos una colección de literatura infanto-juvenil, como les mencionaba, todos los clásicos de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, de Emilio Salgari, del mundo de Amici, Julio Verne, María Elena Walsh. O sea, hay clásicos de la literatura que ya son obras que están en dominio público, y después también, por otro lado, tenemos a autoras mucho más actuales, como María Elena Walsh, como Liliana Bodoc, como Elsa Bornemann, Laura de Betach, Gustavo Roldán, que son autores de literatura infantil e infanto-juvenil, también si incluimos a Liliana Bodoc y también en parte a Elsa Bornemann, donde son autoras, muchas de ellas autoras y autores vivos, que se puede acceder a algunos materiales o a distintos tipos de materiales que tienen algún tipo de licencia abierta, es decir, que se pueden leer, descargar, sin infringir ninguna ley de propiedad intelectual. Por otro lado, también tenemos la colección de poesía universal o de teatro universal, donde hay obviamente obras de teatro y ensayos, acá para ver algunos. Después vamos a recorrer acá los filtros también, que están acá sobre la derecha. Vuelvo un segundito a las colecciones. Después también estuvimos curando toda una colección con recursos especiales para los bibliotecarios escolares, y en este sentido, que también por el tipo de público y de comunidad de ustedes, en este sentido, por ahí seguramente estas colecciones de lecturas de infancia, que son, libros clásicos de fines del siglo XIX y la primera década del XX, que eran libros de lectura, libros de texto, relatos tradicionales, cuentos, fábulas,
chascarrillos, cantares, refranes, adivinanzas, preguntas, todo eso está también digitalizado y a disposición. Y también con el correr de estos años, del trabajo de estos años, hay todo un banco de imágenes de muchos de estos libros, más de 500 ilustraciones entre tapas y ilustraciones internas que se pueden leer, consultar, y nada, y es como un viaje, un viaje en el tiempo, podríamos decir. Después, por otro lado, hay otro tipo de colecciones, que eso tiene que ver más con los fondos de la biblioteca, digamos, toda la obra de Leopoldo Lugones, más de 100 obras escritas, y concretamente Leopoldo Lugones fue director de esta Biblioteca Nacional de Maestros durante 23 años, y en este sentido, Lugones, a principios del siglo, del 1900, fue uno de los impulsores de la lectura en las escuelas argentinas, y también fue el impulsor y el creador de poder abrir la Biblioteca Nacional de Maestros y una sala especial para la lectura de los chicos, con toda una colección de literatura infanto-juvenil. Y después, más en nuestra función, como les decía antes, relacionada con nuestra función de biblioteca gubernamental, de biblioteca especializada en historia de la educación argentina, tenemos nuestro repositorio digital, tenemos toda una colección de las normativas y tres de los grandes instrumentos, el monitor de la educación común, es toda una publicación que se difundía en todo el país desde 1881 hasta 1976, se imprimió, era un boletín que se distribuía en todas las escuelas y para todos los docentes del país, después también boletines de actas, de resoluciones del Consejo Nacional de Educación y otro tipo de materiales, el boletín y también la publicación La Educación Común, tanto en la capital, en las provincias y en el territorio. Por último, en este catálogo lo que van a encontrar también, obviamente también está nuestra Sala del Tesoro o las publicaciones periódicas históricas educativas. La Biblioteca Nacional de Maestros también genera sus propios recursos didácticos o recursos educativos abiertos, donde ahí a continuación les muestro, vuelvo un segundito a la presentación, pero también por nuestro tipo de público, docente o bibliotecario, y sobre todo pensando en algunos temas o en las efemérides, preparamos este tipo de recursos y de materiales para que puedan ser, para facilitar la tarea docente en algún punto o para acompañar la tarea docente, poniendo no solamente distintas fuentes, sino guías y ejercicios o distintos materiales textuales, visuales o audiovisuales para que puedan trabajar y llevar al aula, o el aula física o el aula virtual. Volviendo un segundito a la presentación, a ver ahí, en este sentido todo esto fue lo que ya les comenté. Les muestro un poco, dentro de nuestro catálogo van a poder, en esa cajita de textos que les mostraba antes, van a poder buscar por autor, por título, por tema. También hay una posibilidad y una opción de búsqueda avanzada donde además van a poder buscar por tipo de formato del material, el año de publicación o una franja de años de publicación, si tiene ilustraciones o no, si pertenece a alguna serie, por editorial también, que no lo mencioné. Y después, cuando uno realiza una búsqueda sobre el margen derecho, aparecen una serie de filtros. Si uno busca literatura infanto-juvenil, tiene la posibilidad a partir de esos filtros empezar a restringir un poco, empezar a achicar y sacar el ruido de la búsqueda, como le decimos muchas veces los bibliotecarios, y en este sentido ir pudiendo restringir o filtrar, valga la redundancia, la información. Entonces, en una búsqueda pueden filtrar de entrada que solamente nos traiga recursos en línea, es decir, objetos digitales en formato PDF, después filtrar por algún tipo de formato de esa obra,
por algún tipo de colección digital, por algún autor, por algún tema geográfico, por algún género o por el idioma. Esas son las posibilidades de búsqueda o de filtro que trae nuestro catálogo de la biblioteca digital. Acá están viendo un ejemplo concreto donde del lado izquierdo sí se ven, a ver acá, del lado izquierdo acá están viendo la tapa y los datos del libro, como el título, el autor, el año de nacimiento o fallecimiento, los datos de ciudad, editorial y año de publicación. Después acá, si quieren profundizar, si quieren ver más información de ese registro, y después la opción de directamente de descargar el PDF. Acá, sobre el margen derecho, esto era las posibilidades de búsqueda que les mencionaba, las posibilidades de filtrar. Acá trajo el filtro, y como entramos a la colección Lecturas de las Infancias, después hicimos un filtro por autor, que es Andersen, y allá, me pasé. Y después acá nos trae el formato del libro. En este sentido, como acá tildamos recurso en línea, nos trae únicamente 25 libros de Hans Christian Andersen que están en formato digital en nuestra biblioteca. Y acá abajo, si pueden ver, hay otros autores que, sin lugar a dudas, escribieron en coautoría junto a Andersen algunos de estos 25 títulos. Después, si cliqueamos en el registro, Los Cisnes Salvajes, por ejemplo, vamos a encontrar una información mucho más detallada de otros títulos, del idioma, de la edición, de la cantidad de páginas, si tiene ilustraciones, de la serie, de los temas, de los descriptores que nuestra área de procesos técnicos le filtró y le aseguró, y después concretamente el enlace a los PDFs. Un detalle, tal vez no importante para la mayoría, pero sí para los bibliotecarios, tenemos la posibilidad de exportar este registro y poder hacer lo que se llama en nuestro ámbito la catalogación por copia. Es decir, que facilita este catálogo, que no tengan que catalogar si tienen exactamente este mismo libro u otro libro, sino que directamente pueden descargarse el registro e incorporarlo en su sistema de gestión de bibliotecas, siempre y cuando utilice, digamos, normas de catalogación basadas en el formato MAR21 y que sea un sistema interoperable. Después, por otro lado, fíjense acá arriba, también si son lectores o son investigadores, por ahí alguna de estas opciones les puede servir, que son funcionalidades que trae nuestro catálogo, que es cómo citar esta obra, ¿no? Cuando uno está investigando, cuando uno está escribiendo, es muy importante ir guardando las citas y acá directamente si uno toca ya te aparece la forma de cómo citar ese documento. Si queremos enviarnos un link o enviarles el link a alguien de este registro, tocamos enviar y se lo podemos ya facilitar el correo. Acá estaba la opción de exportar el registro que mencioné antes. Acá hay una opción de compartir en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y demás. Y por último, tiene una opción de que uno puede realizar durante la sesión, cuando está navegando en esto, de ir guardando un montón de búsquedas en un estante. Y después, al finalizar, no sé, estuve navegando 10, 15 minutos, seleccioné 10, 5 o 25 libros, y directamente cuando voy a mi estante voy a ver todos esos 25 libros juntos y me los voy a poder o enviar por correo, o compartir en las redes sociales, o exportarme los registros. Acá siguen viendo la burbujita para la atención en línea por parte de los bibliotecarios, como les mencioné antes. Y acá estaba, ahora sí, más allá de las colecciones, como les había mencionado, los recursos didácticos que genera la propia biblioteca para el uso en el aula. Acá tenemos un ejemplo del recurso didáctico por el 9 de julio, que en Argentina se celebra el Día de la Independencia, cuando se firmó en Tucumán esa acta de la independencia, después de, podríamos decir, después de 6 años de declarada la revolución del 25 de mayo, el acta de dependencia
es lo que en algún punto es una fecha patria muy importante que nos termina donde terminamos de declararnos libres e independientes del virreinato del Río de la Plata o de España, en fin. Después, por otro lado, además de estos recursos didácticos, también lo que armamos son exposiciones. Generalmente esas exposiciones las hacemos basadas en efemérides, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde intentamos seguir brindando servicio de calidad, seguir acercando recursos con una curaduría muy cuidada y muy precisa para determinados temas. En este que estamos viendo, justamente hoy se daba este año en Argentina, que es el año del general Manuel Belgrano, que fue también uno el creador de la bandera argentina y uno de los referentes de nuestros padres de la patria, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, acá van a encontrar desde líneas de tiempo, desde libros, desde películas, desde material para trabajar en el aula también en algunos casos, desde textos propios del Manuel Belgrano. La verdad que es todo un trabajo muy cuidado que se hace para ir generando, ir compartiendo ese contenido, ir poniendo en valor muchas de las fuentes que tiene la propia biblioteca, ¿no? La Biblioteca Nacional de Maestros son distintas formas y estrategias de poner en valor y al servicio de la ciudadanía y del sistema educativo esos materiales. Después, y ahora sí, por ahí entramos más en una agenda del COVID-19, podríamos decirlo. A partir de marzo, de decretarse, el 20 de marzo, de decretarse el aislamiento social y preventivo en Argentina, el Ministerio de Educación puso en marcha una iniciativa nacional que se llama Seguimos Educando, lo cual esa iniciativa tuvo que tener en cuenta por lo menos, o mejor dicho, desplegó como mínimo 3 tipos de estrategias, debido a que la pandemia y el aislamiento puso sobre la mesa y evidenció y profundizó varias carencias o faltas de inversión en términos de conectividad que tiene nuestro país. En ese sentido hubo que desplegar estrategias digitales, pero también hubo que desplegar estrategias a través de la generación y la producción de programas de radio, de horas de programas de televisión también, de cuadernillos en papel que se fueron distribuyendo aproximadamente cada 15 días o cada 3 semanas en todo el país, y una plataforma digital que se puede navegar libremente sin consumir datos. Entonces, en este sentido, hubo que pensar, como les decía antes, una estrategia digital, pero después también una estrategia en papel y una estrategia remota para los que no tenían acceso a Internet o para complementar el acceso a Internet con otras tecnologías que sí tienen mayor alcance en nuestro país, como es la radio y como es la televisión. En ese sentido, dentro de Seguimos Educando, nos tocó la tarea de generar una biblioteca digital, que es la biblioteca digital Seguimos Leyendo. Y en ese sentido fue donde desde la Biblioteca Nacional de Maestros, además de poner linda y de preparar nuestra biblioteca digital como les mostramos antes, empezamos a hacer otro proceso de curaduría para generar esta biblioteca libre, abierta, destinada a toda la comunidad educativa argentina y a la ciudadanía en general. En ese sentido, todas las obras que están acá también se pueden leer, descargar, usar, imprimir y volver a editar y transformar de manera sin infringir ninguna ley de derechos de autor. Es decir, muchas de las obras de acá se pueden, o muchos docentes la tomaron, o muchos bibliotecarios la tomaron y empezaron a generar podcasts, audiolibros, empezaron a generar cuentos narrados a través de videos, y en ese sentido, desde la Biblioteca Nacional de Maestros,
expusimos mucho de nuestro material, que ya era parte de la biblioteca digital, y también invitamos y estuvimos articulando junto a otras grandes bibliotecas de Argentina, como es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que es nuestra biblioteca nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación y también la CONAVIP, que es nuestra red de bibliotecas populares argentinas, a que suban material digital, en algunos casos subieron obras textuales, en otros casos subieron videos y también material sonoro. Como les decía acá, es una biblioteca libre y abierta que reúne libros y estimula las prácticas de lectura creativa y abordajes más transmedia. Van a encontrar no solamente textos, sino también recorridos en 360, distintos tipos de abordajes, y de posibles lecturas de estas obras literarias. Acá están, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, como pueden ver, este recurso es un aporte de la Biblioteca Nacional de Maestros. Me fui, perdón. Y acá están todos los datos de publicación, el tipo y distintos filtros de lengua y literatura, de qué nivel, a qué nivel está dirigido, etc. Y bueno, está disponible para toda la sociedad en general. Después, en paralelo, además de poder abrir estas obras en dominio público y licencias abiertas, también sabemos que muchos de nuestros docentes y muchos de nuestros bibliotecarios estaban necesitando, por las mismas dinámicas y por las mismas planificaciones que tenían los docentes para el trabajo en aula, obras actuales de literatura infanto-juvenil. Entonces, en ese sentido, desde el ministro de Educación nos encargó a la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros poder articular con la Cámara Argentina del Libro, la CAL, con la Cámara Argentina de las Publicaciones, la CAP, y la Fundación El Libro, poder convocar a las editoriales y poder generar una biblioteca digital con obras comerciales, actuales, y en ese sentido fue que pudimos crear la biblioteca digital Leer en Casa, gracias al aporte, al apoyo y a la generosidad de 750 autoras y autores nacionales e internacionales, 44 editoriales nacionales y algunas internacionales, y en este sentido pudimos poner a disposición en esta plataforma digital que se llama Leer en Casa. Es una plataforma que requiere un logueo, que tiene una protección DRM para que estos libros no se puedan descargar libremente, ni piratear, ni entrar en circulación, porque obviamente son libros que estas editoriales y estos autores tienen vigentes sus derechos de autor y los comercializan. Entonces, en este sentido, esta plataforma Leer en Casa se puede leer en línea a través de una página web o a través de una aplicación para celular, y en este sentido van a poder, con esta protección de DRM, poder retirar los libros que quieran por un lapso de 15 días. Y después, cuando se vence esa fecha, si ese libro no está reservado, lo pueden seguir renovando todo el tiempo que quieran. Hay 1.500 títulos de literatura infanto-juvenil, de literatura argentina y de literatura latinoamericana y clásicos mundiales en general. Hay manuales, hay libros pedagógicos destinados a los docentes, hay libros de historia, de filosofía, de biología, hay ensayos, hay... La verdad que es muy interesante y muy variado. Toda esta biblioteca está a disposición del sistema educativo argentino, en principio, y de la ciudadanía argentina, y donde, además de estos 1.500 títulos, como sabemos, en el ámbito digital, hay que habilitar las lecturas recurrentes, es decir, conseguimos de estos 1.500 títulos que muchas editoriales nos den 1.500 licencias para lectura recurrente, es decir, que un título lo pueden leer 1.500 personas al mismo tiempo, o también hay algunas editoriales que nos permitieron lecturas recurrentes ilimitadas, es decir, los casi 50 millones de argentinos, si quieren entrar a leer un libro, ese libro particular o varios de esos libros, van a poder hacerlo al mismo tiempo sin ningún tipo de problema.
La verdad que lanzamos esta biblioteca desde el 28 de mayo y logramos ya, estamos cerca de las 100.000 lecturas que se produjeron en junio, julio, agosto, septiembre y en 4 meses y medio, podríamos decir. Bueno, acá un poco repite esto que yo antes mencioné, así que lo voy a pasar por alto. Y bueno, acá muestro un poco cómo es esta biblioteca digital, que uno puede buscar por autor, por tema, o por título, o por editorial. Y una vez que encuentra el libro, hace clic, le aparece esta siguiente pantalla y acá directamente se lo descarga. En esta biblioteca lo que permite es, como se dice hoy día, un streaming online del contenido, es decir, uno puede leer mientras está conectado a internet, y también posibilita, tanto en la computadora como en un dispositivo celular, el streaming offline. Es decir, necesitas tener conectividad, pero una vez que te descargaste el libro, lo tenés sin problema en tu dispositivo, aunque estés offline, por 15 días. Y hasta acá. Tenemos hasta acá. Acá tengo por ahí las direcciones de la Biblioteca Nacional de Maestros, nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro YouTube, el correo por si nos quieren escribir. Los invitamos a que nos sigan, porque la verdad que el equipo tanto de servicio en atención al público y sobre todo el equipo de información y comunicación va subiendo distintos tipos de publicaciones de nuestra biblioteca digital que día a día que resultan muy, muy interesantes, y es una estrategia más para difundir y poner en valor nuestro fondo. Dejo de compartir la pantalla en este momento. Por favor, a ver si me ven o si los veo. Ahí está. Y bueno, acá a disposición. Espero no haberlos aburrido, no haberme extendido mucho en el tiempo y haber sido claro. Bueno, Fernando, me he quedado bastante impresionada por la gran cantidad de recursos organizados, con, también con muchos criterios de curaduría, ¿no? De contenidos, para poder organizar esta gran biblioteca nacional, que más bien es como un cuerpo del cual se van nutriendo muchos recursos, ¿no? Es como un ente coordinador, como un articulador, ¿no? Sí. Obviamente, al servicio del sistema educativo argentino, ¿no? O sea, tiene una mirada pública, tiene una mirada pedagógica, ¿no? Con una colección especializada pedagógica, tiene una mirada especializada de la historia de la educación argentina, ¿no? Tiene una propuesta de una biblioteca que tenga que ver un poco con las leyes gubernamentales educativas, una biblioteca que tenga que ver más digamos, con la parte de la legislación. Y funciona también como un coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, ¿no? Y un archivo histórico, hasta, bueno, y muchos museos escolares. En ese sentido, es impresionante, digamos, antes de la pandemia ya tenían un tema de organización bastante interesante, trabajan también articuladamente, si no tengo mayor inconveniente, decirlo con con el Plan Nacional de Lectura. Sí. Bueno, más bien, en ese sentido te agrego, sí, trabajamos en línea con el Plan Nacional de Lectura, inclusive, digo, mucho del material del Plan Nacional de Lectura o todo el material está en nuestra biblioteca digital. En este momento estamos contribuyendo con el Plan Nacional de Lectura. En principio, se está haciendo ahora, estamos atravesando el proceso de selección de la CAN, de la Comisión Asesora Nacional, que está seleccionando los libros que se van a comprar y que van a llegar a las escuelas en febrero o marzo del próximo año. Nosotros ahí también estamos participando y organizando en esa compra, en esa selección, porque digamos, esos libros van a las bibliotecas escolares argentinas, y también estamos trabajando y contribuyendo junto a Educar en
en disponibilizar, además de la compra de esa obra en papel, se va a comprar en digital y estamos trabajando en la construcción de esa biblioteca digital que va a estar en la plataforma Juana Manso, que es una plataforma educativa, que es la estrategia también parte de reciente lanzamiento por parte del Ministerio para asegurar un acceso igualitario, equitativo y con conectividad para todo el país. Entonces, en ese sentido, también lo estuvimos trabajando con ellos y agrego un detalle más que no lo mencioné, que es otro proyecto o producto que estamos lanzando ahora la próxima semana desde la Biblioteca Nacional de Maestros, que son itinerarios lectores. Es un programa o un dispositivo llamado, porque vi que ustedes también trabajan con itinerarios de lectura, y en este sentido nuestro proyecto se llama Libros como Puentes, y lo que apunta es esta estrategia que estamos lanzando en contexto de pandemia es, como las escuelas argentinas, depende de la jurisdicción, abren cada 15 días o una vez al mes para entregar alimento a las familias, poder en esa misma fecha o en ese mismo día, poder abrir las bibliotecas escolares, así las familias se llevan, además de alimento, se llevan libros para alimentar el espíritu, para poder generar horizontes, ¿no? Digo, de lectura, lo que nos imaginamos con estos itinerarios que hicimos todo un material pedagógico, didáctico, dirigido a los docentes y dirigido a los bibliotecarios. A los docentes por si quieren basarse en estos itinerarios, que son libros que ya están de manera presencial y física en las bibliotecas, o que también hay alguna contraparte en nuestra biblioteca digital, que puedan tomarlo para trabajarlo en el aula y tengan que aliarse y coordinar con el bibliotecario, que ese es el objetivo, con el bibliotecario y la bibliotecaria, ponerlo en acción y trabajando en este momento más que nunca, acompañando a las familias en este momento tan especial y tan particular que estamos atravesando. Y si el docente no lo quiere trabajar, puede ser un proyecto impulsado y coordinado desde la biblioteca escolar tranquilamente. Entonces, hacemos distintos tipos de recorridos lectores dirigidos a nivel primario, sobre todo primer y segundo ciclo, donde hay recorridos de los clásicos de la literatura, hay recorridos por temas, hay recorridos por época, hay distintos tipos de abordajes, de itinerarios, y después concretamente hay distintas, por lo menos 4 o 5 estrategias de intervención, de cómo bajar esto, digamos, sería como la parte más de secuencia didáctica de cómo trabajarlo directamente con los estudiantes, con los chicos, con las chicas y sobre todo con las familias. Que no sea esto una sobrecarga más, sino sea un espacio que invite al diálogo, que invite a conversar, que una lectura lleve a la otra, y como les decía antes, que pueda generar horizontes, que pueda ampliar la mirada de nuestras chicas y de nuestros chicos, y eso va a estar acompañado también de un material impreso, que son bitácoras de lectura, para que los mismos chicos puedan ir haciendo un registro de sus lecturas, de sus visitas a la biblioteca, de sus lecturas tanto individuales como grupales. Hay inclusive nuestro diseñador, inclusive ha estado muy creativo y ha puesto un mapa donde para que puedan ir plasmando y planteando a qué lugares viajaron con la lectura, a qué épocas. La verdad que nada, que es un material que lo vamos a lanzar próxima semana y a todo el país. Así que estamos muy, muy entusiasmados con eso, y obviamente ahí sí recibimos ayuda y mucha colaboración, tanto del Plan Nacional de Lectura como sobre todo de la Dirección Nacional de Nivel Primario, que también tiene especialistas en didáctica de la lectura, así que más que agradecidos. Hola, Fernando. También Vamos a la conexión. Ok. Hola, ¿se me escucha? Justamente Sí. sobre ello quería consultar, sobre comentabas que habían aplicado diversas estrategias justamente para, bueno, adecuarse a esta época de la pandemia, y conversábamos antes por interno, pues, ¿no? Que como países latinoamericanos coincidíamos en ciertos
pendientes sociales y ciertas brechas que hay que superar desde la biblioteca. No Sí. sé si nos podrías compartir un poquito más sobre estas estrategias, ya sea las virtuales, o sobre todo las virtuales, ¿no? Ya que me comentabas al inicio de que habían tenido cierto éxito en lo que se refiere a la difusión y en las redes sociales, por ejemplo, de la Biblioteca Sí. Nacional. Quizá algunas estrategias las puedas compartir. Sí, ahí sin lugar a dudas, digo, estuvimos, digamos, basado en nuestros fondos y en nuestra biblioteca digital, en todas nuestras colecciones digitales que teníamos, el área de comunicación y de información, obviamente con parte del equipo de especialistas en pedagogía, fueron haciendo una selección y una curaduría de esos materiales, intentando pensar en nuestra comunidad. Como les decía, nuestra comunidad, al ser Biblioteca Nacional de Maestros, nuestro público son los docentes de los distintos niveles, desde inicial, primario, secundario y superior, y también los bibliotecarios, que a ver, nos pasó a todos en marzo, cuando se decretó el aislamiento y fue llegando la pandemia, sobre todo a América Latina, que fue más o menos para la época de marzo. Todos de repente salimos a disponibilizar contenido y empezó también a circular muchos PDFs legales e ilegales por todos lados, y en ese momento todos salimos a disponibilizar contenido sin reflexionar mucho sobre esa práctica. Yo creo que también es parte de los aprendizajes que nos permite el tiempo, y después de haber ya pasado esa primera urgencia inicial, sin lugar a dudas nosotros nos centramos y reflexionamos dónde teníamos que proponer un catálogo y proponer unos recorridos de colecciones, de lectura bastante accesibles. Teníamos que mejorar también y poder amplificar nuestra voz a través de las redes sociales. Entonces, este proceso de curaduría y de ir publicando 3, 4 veces por día distintos tipos de materiales, y también ir escuchando al público, ¿no? Digo, uno cuando genera comunidad, no solamente, o esto mismo, uno cuando tiene una conversación, habla y escucha. Entonces, estuvimos practicando en nuestras redes sociales y en nuestro servicio virtual. También partimos de una intuición y de nuestro conocimiento profesional y de nuestra comunidad, y en diálogo con la comunidad también fuimos ajustando y adaptando estos materiales que compartimos. Después, en paralelo, sí, también estuvimos haciendo asesoramientos, también estuvimos haciendo cursos de capacitación dirigidos a los bibliotecarios y bibliotecarias de nuestro país. Así que un poco eso fue las estrategias más digitales. Después sí estuvimos participando en los programas de radio y en los programas de televisión como columnistas de determinados temas relacionados no solamente a la literatura infanto-juvenil, sino también a la alfabetización informacional, de cómo buscar información, de cómo hacer un uso legal de esa información, de cómo buscar en distintas fuentes, inclusive, y también de alfabetización digital. Después también estuvimos prestando libros de manera presencial para producir los programas de radio y de televisión, y por último estuvimos participando en la escritura de los cuadernillos. Algunos de los cuadernillos también, no solamente prestamos libros para esos materiales, sino también escribimos en algunos de esos textos. Bueno, en ese caso también en Perú tenemos la experiencia de la plataforma educativa Yo Aprendo en Casa, donde también los estudiantes de manera remota o virtual, a distancia, acceden a recursos y a sesiones de aprendizajes. Obviamente es siempre todo mejorable, ¿no? Y justamente una de las estrategias que me llamó mucho la atención cuando hablaste de la biblioteca digital, seguimos educando, justamente fue mirar esos escenarios, es decir, no solamente un escenario donde todos tengan conexión digital, porque la pandemia evidenció esas grandes carencias de brechas digitales, pero también pensaron en esas estrategias para llegar a un público donde quizás el material impreso o en papel les era mucho más asequible, ¿no? Y una estrategia justamente de usar los medios de comunicación
para tener una mayor cobertura. Bueno, por ejemplo, en, en la radio y la televisión, medios masivos, Sí, tienen un gran impacto. Inclusive yo he vivido un buen tiempo en la sierra y como el pueblito, el sí, más sencillo, tenía sí. su, tenía Su su antena radio, y su su radio. antena y Sí, su radio. No tenía internet, pero tenía su antena y su radio. sí. Entonces, me pareció muy importante que ustedes tengan esos escenarios. Y, eh, y la propuesta también me pareció súper interesante que también ustedes tengan una mirada también de llegar a los escolares, a las actuales necesidades a través de obras actuales y justamente Ujú. activando también esa cadena comercial, ¿no? ¿No? O sea, Sí, ¿no? El de formar convenios perdón, o de trabajar sí, con las editoriales, pero en una lectura en línea, ¿no? Sin descargas, porque hay temas un poco donde hay un tema de equidad, ¿no? De comercial al respecto, para que la gente pueda acceder y prestarse libros desde una plataforma digital y pueda tenerlos en casa. En ese sentido, eh, me comentabas de que tú llegaste a ser director hasta hace poco de la pandemia. sí. Entonces, por un lado quería preguntarte, eh, ¿Argentina tiene una política pública de apoyo que, que tú lo consideras sostenible para que continúe creciendo, alimentándose, mejorando la Biblioteca Nacional de Maestros? Y por otro lado, qué perspectivas eh, a partir de tu gestión, a partir de las necesidades de la población en este tipo ya de contextos se presentarían, ¿no? Entonces, Bien. allí quiero tener esas impresiones tuyas muy importantes, ¿no? Porque detrás de todo esto, de este acceso a los libros, a la lectura, y también es todo una propuesta de una política, ¿no? Y Sí. justamente hablabas tú del derecho a leer, a la lectura y el derecho del acceso a la información. Sí. Bueno, yo creo que ahí en ese sentido, digo, yo tuve la suerte de ya haber trabajado en esta biblioteca en distintos roles, entonces, por suerte, a gran parte del equipo fue volver a trabajar, fue como un volver a casa, porque había muchos viejos compañeros y viejas compañeras y muchos amigos y amigas que seguían trabajando acá en la biblioteca, así que a pesar de haber empezado el cargo en la gestión el 4 de marzo, enseguida, en poco tiempo, y sobre todo en este contexto de pandemia, pudimos empezar a trabajar y entendernos claramente y poder ir afinando hacia dónde consideramos que tiene que avanzar el trabajo de la Biblioteca Nacional de Maestros. Sin lugar a dudas, y para no repetir, ¿se acuerdan? Digo, yo les hablé de por lo menos 5 dimensiones, ¿no? Como una biblioteca pública, como una biblioteca pedagógica, como una biblioteca especializada, gubernamental, y en este rol de coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Sin lugar a dudas, en todas esas dimensiones pensamos y tenemos una idea muy clara en la que nos interesa avanzar y trabajar. Por un lado, en lo relativo a la biblioteca gubernamental, nos interesa generar infraestructuras y poder poner a disposición y seguir organizando todo el material y todo lo que va produciendo, no solamente el Ministerio Nacional, sino el Ministerio de las Jurisdicciones, poder generar una gran biblioteca, un gran repositorio federal de educación donde tanto los funcionarios de todo el país en temas de educación como los investigadores y como la comunidad del sistema educativo, los estudiantes, los docentes, los bibliotecarios, los supervisores, los directivos, puedan hacer uso de este repositorio para
buscar tanto cuestiones de legislación o normativa como materiales producidos por estos materiales temáticos específicos. En ese sentido, después también lo relacionado a nuestra expertise o especialización en historia de la educación argentina, nos parece también fundamental continuar y profundizar el trabajo que se viene haciendo relativo a la puesta en valor, la recuperación, la conservación y sobre todo la digitalización de estos fondos del patrimonio histórico educativo que nos toca gestionar. Y en ese sentido tenemos una mirada y una apertura hacia el Open GLAM, digo, este término relacionado con la apertura de las colecciones, tanto de las bibliotecas, de los archivos, de los museos y de las galerías, donde nos parece que, y creemos en ese tipo de política pública, donde hay que generar las infraestructuras abiertas, interoperables necesarias para poner esas colecciones digitales a disposición de la ciudadanía. Obviamente, también en ese sentido, nos interesa explorar, no solamente nos parece que el rol de una biblioteca tiene que ser abrir el contenido, sino también la posibilidad de investigar y de generar distintos tipos de dispositivos o de herramientas, tal vez vinculado con la línea de humanidades digitales, donde se puedan realizar investigaciones y distintos tipos de proyectos, de mapeos, más relacionados tal vez con la web semántica que nos interesa explorar. Y por último, relacionado al Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, sin lugar a dudas, también es nuestra prioridad política, podríamos decir, y de gestión, porque esta responsabilidad y esta necesidad que tienen todas las bibliotecas escolares argentinas de poder visibilizar la tarea que hacen, poder terminar de jerarquizar la tarea del bibliotecario escolar, de jerarquizar y de poder poner en valor todo el servicio y toda la calidad y todo el aporte que le pueden hacer a una escuela y al sistema educativo. Nos interesa trabajar en ese rol de jerarquizar y de visibilizar el trabajo de las bibliotecas escolares y estamos trabajando justamente en ese sentido en armando un diagnóstico de cómo están las bibliotecas escolares, tanto a nivel de colecciones, tanto a nivel de infraestructura tecnológica como física, tanto a nivel de personal, tanto a nivel de servicios y de productos que ofrece. Entonces, en ese sentido, después de que tengamos este diagnóstico, después de que terminemos antes de fin de año, el próximo año, febrero-marzo, empezaremos un trabajo de definir directrices para este mismo sistema y para cada una de las unidades de información que forman parte del sistema de bibliotecas escolares. En ese sentido, tanto a nivel nacional nos interesa pensar ese tipo de políticas públicas porque creemos que la biblioteca escolar es un espacio democrático como pocos, es una de las instituciones que asegura la equidad, el acceso igualitario, equitativo y sobre todo de poder desarrollar o estimular el pensamiento crítico en todas las escuelas y en todas las comunidades, porque hay muchas bibliotecas escolares en pueblos bastante alejados que es la única biblioteca del pueblo. Entonces, en ese sentido nos parece algo fundamental y prioritario para asegurar una educación igualitaria y equitativa. Así que en ese sentido también vamos a trabajar en actualizar un software que tenemos de automatización para las bibliotecas y de generar otras instancias de capacitación también en este sentido. Justo sobre eso último que mencionaba Fernando, me llamó mucho la atención ver que había una sección en la página web que nos mostraste dedicada a la educación rural y otra Sí. a la educación artística y otra incluso para adultos mayores, me parece, si no me equivoco. Sí. Este enfoque me pareció también necesario porque son públicos que no necesariamente necesitan otras facilidades para poder acceder justamente a las colecciones. Es algo que todavía de repente no es tan frecuente por esta parte del continente, pero que se está ya avanzando poco a poco y gracias al contexto de la pandemia también se ha podido voltear más la mirada hacia esa parte.
quería rescatar eso y también sobre todo qué bueno que se ponga a disposición pues las obras de María Elena Walsh o la de Eliana Bodó, que también acá tenemos varios lectores que antes de la pandemia pues eran bien asiduos a buscarlos en nuestras salas de lectura. Así que por esa parte, un agradecimiento por ese lado y no sé si quieras compartirnos alguna otra estrategia que se haya podido elaborar allí o de experiencia. En principio, digamos, tanto las estrategias digitales, que creo que ya las agotamos, las presenciales también, digo, las fui comentando. En principio, a nivel de estrategias y en este tiempo es un poco el abanico que presentamos de estrategias y ideas. Obviamente, digo, en el equipo hay más ganas, hay más ideas y más intenciones. Obviamente, siempre tenemos la limitación del tiempo, del recurso humano y del recurso económico. Entonces, en ese sentido, también en este contexto, creo que nos sentimos, o en lo personal, me siento cómodo y tranquilo de haber podido en este contexto salir a dar una respuesta, porque es parte de nuestra responsabilidad como funcionarios, salir a acompañar a cada biblioteca escolar con contenido, con estrategias, tanto en digital como en papel o presencial. Entonces, en ese sentido, en principio, digo, estamos muy contentos con la llegada y con el impacto de estas estrategias, tanto digitales como presenciales o remotas que fuimos desarrollando, hayan tenido este impacto. Bueno, finalmente quisiera agradecer justamente la evidencia que tienes del rol del docente, pero también del bibliotecario, ¿no? Como ambos como colaboradores de la educación, como colaboradores de la generación de contenidos y sobre todo mencionas muy frecuentemente bibliotecas escolares como un punto, como un espacio que, como tú decías, a veces algunos pueblos no tienen bibliotecas públicas, pero sí hay mínimamente una biblioteca escolar. En nuestro país, digamos, las bibliotecas escolares todavía están en un proceso de maduración, ¿no? Entonces, y en ese sentido, una mirada bastante integral de la Biblioteca Nacional de Maestros nos ayuda justamente a afrontar los retos y las necesidades de un sistema educativo, ¿no? Desde la mirada del docente, desde la mirada del estudiante, desde la mirada del bibliotecario, inclusive, o sea, articulados a los planes y políticas de gobierno, la política nacional del Turex, etcétera. Bueno, y en ese sentido, también nos ha animado también a retomar, a continuar leyendo algunas obras literarias, ¿no? La Casa de la Literatura es un centro de difusión e investigación de la literatura. En nuestra biblioteca también contamos con colecciones hispanoamericanas, ¿no? Y entre ellas, bueno, nos has animado a seguir indagando sobre la literatura argentina, que están ahí dispuestas y a los cuales a nuestros usuarios seguramente les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, y para cerrar dejo a Antonio con algunas palabras finales o reflexiones finales y las invitaciones para las siguientes exposiciones. Estás bloqueado, Antonio. Tenés bloqueado el micrófono por las dudas. Gracias. Sí, solamente agradecer a todos los usuarios que nos están ahora viendo y los que, bueno, van a ver luego este video. De esta manera estamos culminando con el ciclo de charlas Conociendo Bibliotecas y Recursos Pedagógicos Digitales para el Fomento e Investigación de la Lectura. Los invitamos a ver los anteriores ciclos, las anteriores charlas, donde se ha conocido igualmente otras herramientas y repositorios digitales también de parte del Perú. Y justamente esa es la idea, de que podamos reunir todos los itinerarios posibles, todos los recursos posibles, compararlos, alimentarnos unos a otros para luego ir mejorándolo, porque ciertamente hacia eso vamos, ¿no? Todas las bibliotecas, a que vayamos cada vez más vinculándonos más con las necesidades de la comunidad y de la nación prácticamente. Así que, bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos. Estaremos continuando entonces con otras actividades.
síganos pues en el grupo de Facebook de actividades y novedades de Biblioteca Mario Vargas Llosa, así como también en el fanpage de la Casa de la Literatura Peruana. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias, Antonio, y a disposición para lo que necesiten y cualquier otro tipo de colaboración. Sin lugar a dudas tenemos por delante muchas cosas para hacer juntos, así que un placer. Sí. Muchas gracias, y a nombre de los docentes peruanos que nos han visto, algunos usuarios, y también siguió la transmisión una ciudadana venezolana que les manda saludos y que seguramente va a seguir explorando la Biblioteca Nacional de Maestros. Muchas gracias, que estén bien y que crezca la Biblioteca Nacional de Maestros. Y también lo mejor para la comunidad argentina. Hasta pronto. Gracias. Chao, hasta pronto. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias por escucharnos y vernos.